La cultura tolteca es una de las culturas precolombinas de Mesoamérica, del periodo posclásico. Su lengua era el náhuatl, la misma lengua que dominaba en el norte del altiplano mexicano entre los siglos X y XII. Algunos de sus principales centros fueron Huapacalco, en Tulancingo, y la ciudad de Toyán, Jicotitlán, localizada en lo que actualmente se conoce como Tula de Allende, estado de Hidalgo. Esta ciudad es célebre por sus singulares estatuas de piedra llamada Atlantes. Tolteca es una palabra de origen náhuatl. En náhuatl, los toltecas eran llamados toltecach, en plural, en singular toltecatl. Entonces tolteca significa morador de Tula, Tolyán significa Tula o lugar de Tula, y Tecaltl, morada de guerrero. Los toltecas alcanzaron su apogeo durante este periodo, entre los años 900 y 1200 después de Cristo. Fueron el grupo dominante de un estado cuya influencia se extendía hasta el actual estado de Zacatecas y lo que es el sureste de la península de Yucatán. La relación entre los toltecas y los mayas del periodo posclásico ha sido objeto de controversia. Mucho tiempo después de la caída de Teotihuacán, hacia el año 700 después de Cristo, hubo en Mesoamérica varios siglos de tinieblas y confusión. Cambió la índole de su civilización, las ciudades sin fortificaciones y gobernadas por élites religiosas, éstas se desmoronaron y dieron lugar a ciudades guerreras y a religiones más belicosas. Si bien es cierto que los toltecas tuvieron una gran influencia entre los mayas, no está comprobado que hubiera una presencia militar en la península de Yucatán, ni viceversa, aunque algunos autores pensaron que Tula había sido fundado por los mayas de Yucatán. Se puede hablar de una gran influencia comercial, política y religiosa de los toltecas en Chichén Itzá, influencia que se refleja básicamente en la arquitectura de muchas estructuras, como son el castillo, el templo de los guerreros, que muestra una fusión del estilo Puuc, seguramente influenciada por Uxmal. Un diseño tolteca, así como en la presencia del llamado chacmol típico de Tula. La incursión de Quetzalcóatl como deidad es otro elemento tolteca importante reflejado en el Kukulcán. Entre los mayas tuvieron mucho talento para construir y su influencia se extendió a gran parte de Mesoamérica en el periodo posclásico entre los pueblos nahuas de la época de la conquista. La palabra tolteca significaba alguien sabio que dominaba las artes y artesanías, y la palabra toltequidad equivalía a lo que llamaríamos alta cultura. En 1941, un grupo de antropólogos mexicanos designó a la ciudad de Tula, en el estado de Hidalgo, como Tolyán, la mítica capital de los toltecas, pero algunos arqueólogos criticaron la decisión, señalando que después de varias etapas de excavación no se había revelado una ciudad suficiente para justificar la leyenda de los toltecas, señalando que el origen de Tolyán y de la leyenda debería ubicarse en Teotihuacán, siendo el pueblo de Tula uno de los refugios de los sobrevivientes de Teotihuacán, que por ello se ostentaba como toltecas. El historiador mexicano Enrique Florescano, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha retomado esta interpretación basándose en la mención de textos mayas anteriores a Tula, que se refieren a Teotihuacán como Tolyán. Algunos afirman que la ciudad de Tula es un mapa de la traslación de Venus, es decir, de su recorrido alrededor del Sol. Cerca de la ciudad está una montaña llamada Jicuco o Chicuco, que en náhuatl significa ombligo. Estos ciclos hacen referencia a las etapas de Quetzalcóatl para poder ser hombre-dios, que representan las etapas de los humanos en el catolicismo: nacimiento, vida, resurrección. Esta cultura fue muy especial, ya que en el traje de los atlantes se encuentran representadas todas estas etapas, como el espejo negro que hace que Quetzalcóatl vea sus errores para purificarse. Otra pieza importante es el chacmul, que representa al mismo Quetzalcóatl saliendo de la etapa del fuego.
escondido debajo de la tierra. Aparece representado mientras entrega él mismo el fuego a la superficie, que es cuando Venus no aparece en el horizonte, para luego resurgir en el horizonte. Esta ciudad era envidiada por los aztecas, que en contraste con los toltecas, tenían otra visión de Quetzalcóatl les había enseñado. Se estima que Tula albergó alrededor de 30,000 habitantes, los cuales vivían en grandes complejos de una planta con techos planos básicamente de piedra y tierra y acabados en adobe. Excluyendo la zona habitales de Tula, refleja una planta cuadriculada que definía claramente los diferentes barrios. De los elementos arquitectónicos más significativos destaca la pirámide B, con sus mal llamados atlantes, figuras de 4.6 metros de altura, que alguna vez sostuvieron el techo de un templo. Según los estudios, estos atlantes estaban decorados con mosaicos enjollados y plumas. Restos de pinturas indican que probablemente fueron pintados para representar al guerrero tolteca chichimeca de Mixcoatl, padre de Quetzalcóatl o el dios de la estrella de la mañana. También construyeron columnas en forma de serpiente emplumada, con la cabeza al suelo y la cola hacia arriba, sosteniendo el dintel que formaba parte de la entrada a la gran habitación. En el ámbito doméstico poseían 3 distintas clases de conjuntos habitacionales: el grupo de casas, las unidades residenciales y las residencias palaciegas. De acuerdo a investigaciones realizadas en Tepatitlán, área rural de Tulancingo, Hidalgo, los especialistas descubrieron que el amaranto era esencial en la alimentación de la cultura tolteca, ya que evitó que estas tribus pasaran hambre durante las épocas de sequía. Actualmente el amaranto produce alegrías, mezcla de este producto con la miel, el cacahuate y las pasas. El amaranto, huautli o alegría, nombre con el que se le conoce en la actualidad, fue en época prehispánica un cultivo básico en diversas culturas del país, entre ellas la que se asentó en Tula, Hidalgo, como lo refieren evidencias arqueológicas y datos etnohistóricos sobre su cultivo. Se dice que la semilla del amaranto no solo fue importante para esta población de Hidalgo, sino también en toda Mesoamérica, debido a que era una planta fácil de cultivar, además de tener un grado alto de resistencia a las temporadas de sequías y heladas. Los toltecas fueron un pueblo nómada, que también había incluido a los antepasados de los chichimecas. Los toltecas conquistaron la ciudad de Teotihuacán en el año 750 después de Cristo aproximadamente, y luego se asentaron en esta. Su población y su cultura se establecieron en la meseta central, en la zona que ahora abarcan los estados mexicanos de Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla, donde una casta militar reemplazaría a los religiosos en la administración, formándose un gobierno militarista. Su capital, Tolyanjicocotitlán, serían conquistada por los chichimecas en el año 1168 después de Cristo. La sociedad tolteca se dividió en 2 clases: el grupo privilegiado, el cual estaba integrado por jerarcas, militares, funcionarios, el supremo gobernante y los sacerdotes, quienes estuvieron al servicio de la casta militar y se encargaban de atender el culto, los calendarios y la cuenta del tiempo. Y la otra clase era la clase trabajadora, integrada por los trabajadores agrícolas y artesanos, albañiles, alfareros, carpinteros, hilanderos, ovejeros, agrícolas, lapidarios, pintores y tejedores, entre otros. La economía se basaba en la agricultura, de extensos campos de cultivo irrigados por complejos de sistemas de canales, donde el maíz y el frijol, así como el amaranto, eran el principal cultivo, al igual que en otros estados mesoamericanos. El comercio jugaba un papel fundamental para la obtención de materias primas y bienes de lugares muy distantes.